Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver en Argentina, en Uruguay y en Venezuela. También nos pueden encontrar en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Allí encontrarán información actualizada sobre Latinoamérica y también sobre todo lo que ocurre en el tercer mundo. Vamos a comentarles que en Buenos Aires se ha realizado con bastante éxito un tribunal de juzgamiento al Estado sionista de Israel por toda su política de limpieza étnica, de expansionismo y de colonización del pueblo palestino. Este tribunal ético estuvo integrado por numerosas personalidades de la cultura, del periodismo, también del mundo del trabajo, que dieron testimonio, varios de ellos, sobre lo que vieron en distintas visitas que han hecho a la tierra palestina y en algunos casos encabezando delegaciones humanitarias y en otro de respaldo a la lucha del pueblo palestino. Este tribunal ético contó con el apoyo y la colaboración de diversas organizaciones solidarias de la Argentina y también con entidades sindicales y, por supuesto, varias organizaciones que tienen que ver con el mundo árabe, la Federación de Entidades Palestinos de la Argentina, el Club Sirio Libanés y así una larga lista de personalidades y grupos sociales que son solidarios con el pueblo palestino. Allí estuvieron las cámaras de resumen latinoamericano y esto es lo que recogimos. Fuimos recibidos por los médicos, psicólogos y asistentes sociales de este centro que se ocupa, como su nombre lo indica, de la atención de personas torturadas. Ahí nos explicaron que aproximadamente un 40% de la población palestina ha pasado por cárceles israelíes y que hay un 15% de ellos que presenta secuelas severas de la tortura, es decir, no solo secuelas psicológicas, sino secuelas físicas graves de la tortura, y ahí se les brinda tratamiento. La gente del centro nos llevó a hacer visitas y entrevistas. Fuimos a Jenin, fuimos a Hebrón y fuimos a Jericó acompañados por ellos. Y ahí en las casas o en las oficinas del centro estuvimos con mujeres que habían perdido sus hijos asesinados por las balas del ejército israelí. A veces más vale contar un caso que dar cifras. Estuvimos, por ejemplo, con la mamá de Ahmed. Ahmed tenía 12 años cuando estaba en Jenin, viviendo en el campo de refugiados, estaba en la escuela. El campo de refugiados fue rodeado por el ejército israelí y en ese momento se decidió que los chicos que estaban en la escuela se fueran a sus casas para protegerlos. Los chicos salieron en tropel y el ejército israelí tiró sobre los chicos. Y Ahmed fue asesinado con una bala en la cabeza que la madre conserva, porque las madres palestinas conservan la ropa ensangrentada de sus hijos que fueron asesinados, y la madre de Ahmed, además de mostrarnos la mochila y la ropa de Ahmed, nos mostró la bala que conserva en un pequeño envase como una jeringa. El tío de Ahmed, el tío materno, estuvo 4 años preso en las prisiones palestinas. Y sabemos que ese campo de refugiados de Jenin fue objeto de una masacre que se llamó la masacre de Jenin en el año 2002, que todavía no se sabe cuánta gente murió en esa masacre, en la cual fueron además derribadas las casas, no solamente
la represión y mucha gente murió adentro de sus casas. الله رحمني لقيت الدبابات هون والمحفرات قاعدات بهدن بعض الحي بكوا حاركين وقاعدين بهدوا هد وذيك الدار بكوا عاملينها محكمه يعني نادوا على الواحد اللي بدهم يصفوه بصفوه واللي بدهم يخلوه بخلوه الله رحمني منهم يعني ضليتني نازل. Una de las primeras localidades que visitamos fue Bilín, que es una localidad que hace una resistencia pacífica a la existencia del muro. Todas las semanas, como nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, todas las semanas durante 8 años ya, este pueblo totalmente desarmado se arrima al muro, que por supuesto ha destruido sus vidas, porque también muy diferente es saber la longitud y el tamaño de un muro, y otra cosa muy diferente es ver lo que sucede en la vida concreta de esta gente. Y en esa movilización, que nosotros también acompañamos porque fuimos justo en ese día, participamos además de gente del pueblo de Bilín, que lo hacen todas las semanas, participamos con el embajador de Argentina en Palestina, el embajador de Palestina en Argentina y toda la delegación de diputados y diputadas, y fuimos brutalmente reprimidos. Cuando digo brutalmente reprimidos, es así tal como lo digo. En primer lugar, también habría que ver cómo se da esa movilización, porque nosotros hemos participado de múltiples movilizaciones en la Argentina, multitudinarias, muy urbanas, donde podemos correr, ¿no? En toda la época de las privatizaciones en la Argentina nos tocaba resistir de esa manera y recibíamos gases, balas de goma y podíamos correr en una ciudad. En este caso estábamos en un campo de olivares, un conjunto de 400 personas, 500 personas como mucho, y fuimos atacados por gases que nunca, jamás había visto, por tanques, estábamos rodeados de tanques en esa nada, ¿no? en ese campo casi desértico, si no fuera por los olivares, con unos líquidos químicos que apenas contactan con el cuerpo, dejan un olor a podrido que persiste durante días, durante semanas, da por supuesto ganas de vomitar constantemente, y así estuvimos el resto de los días que quedamos en Cisjordania. Nuestra bandera flameaba delante con la de Palestina y fue igualmente atacado no solamente quienes estábamos ahí, sino nuestra insignia, llenas de este líquido que nos tiraban, balas de goma, y ahí nos explicaban también cosas que sucedían constantemente en este pueblo. Por un lado que la mayoría de la población había sido golpeada y lastimada durante estos años por lo menos 10 veces. Cada persona había sido golpeada o lastimada por lo menos 10 veces. Y así nos fueron relatando una cantidad de cuestiones en Bilín que fueron para mí muy impactantes. Ellos celebraban algunas cosas. Por ejemplo, celebraban que esta resistencia había permitido que no pudieran avanzar con el muro, ¿no? Y eso lo tomaban como parte de su lucha y como éxito de su lucha. Aún así, recibían constantemente este tipo de agresiones también nocturnas y de todo tipo. Ahí me impactó mucho que finalmente, cuando hablábamos con los niñitos del lugar, una de las niñitas muy preciosa nos decía que no tuviera problema los que iban adelante a pelear y que recibían más de cerca esta agresión del ejército israelí, que no tuvieran problema porque ellos iban a ocupar su lugar. وهذول خونة شو هذا ابن محمد واليهود الزيتون يعني الزيتون شو ذنبه الشجرة اللي بتسبح لربها شو ذنبها يولعوها جبل من جواها. Con el tiempo, bueno, al haberme alistado al ejército tuve 2 meses haciendo la instrucción, y fue cuando salí un poco de la burbuja académica y empezar a ver lo que estaba pasando con respecto al ejército. Y sentir, bueno, en primer lugar lo que dicen los comandantes,
de que no se puede confiar, otra vez no se puede confiar en ningún palestino, hay que disparar directo al corazón, hay que siempre apuntar al corazón para que no haya chance de que quede vivo. Y bueno, por suerte conseguí salir rápidamente del ejército gracias a un certificado médico de mi esposa, que conseguimos un certificado médico para poder salir. Y a raíz de toda esta experiencia, hay muchas cosas más. Por ejemplo, en esa época fue la invasión del ejército israelí al Líbano, fue en el año 82. Las pocas noticias que llegaban sobre los daños que estaba ocasionando el ejército en el Líbano nos daban a entender de que era una invasión totalmente, incluso para una buena parte de la población israelí, totalmente injustificada, crímenes de guerra. Con el tiempo estudié mejor la cuestión y ahí uno pudo ver que realmente murieron miles de civiles, no solo palestinos, sino libaneses. Y bueno, fue en esa época fue la gran masacre, esta masacre de Sabra y Shatila, donde el ministro de la época, el ministro de Defensa, el ministro era Ariel Sharon, que hubo una comisión de investigación, fue declarado culpable y fue destituido del cargo como ministro de Defensa, pero al poco tiempo, yo ya me había ido, decidimos emigrar, la verdad huimos espantados por toda esa situación, con mi esposa y mis hijas, y después de poco tiempo fue, como ustedes saben, nombrado el mismo Ariel Sharon, primer ministro del Estado de Israel. O sea, que había todo un circo, en realidad toda esta cuestión de la impunidad, del castigo que le habían aplicado a este ministro. Una de las tareas que nosotros hacíamos todas las semanas era ir al checkpoint 300, checkpoint o puesto de control, o en hebreo maxom. No hay palabra en árabe para decir puesto de control, porque es algo que puso el Estado de Israel. Así que los árabes también, cuando hablan del puesto de control, hablan del maxom, ¿no? Que es la palabra hebrea. Me parece que esto también muestra qué es lo que está pasando. Nosotros íbamos de 4 de la mañana a 8 de la mañana, 2 veces por semana, con el objeto de mostrar nuestra presencia protectora y acompañamiento a la gente que está cruzando desde la ciudad de Belén para entrar a Jerusalén y nos quedábamos ahí tomando fotos y sacando estadísticas que utilizan Naciones Unidas para saber cuánta gente cruza y cuánto tiempo tarda la gente en cruzar. El puesto de control 300 es bastante conocido porque es uno de los más grandes, tiene 2 partes, se divide en la parte donde entra la gente caminando y lo que se llama el puesto de control de autos. Nosotros estábamos en la parte para la gente, donde uno primero camina aproximadamente 150 metros, tiene que mostrar su pasaporte por primera vez y pasa por un primer control con un detector de metales. Hace más o menos una cuadra por un estacionamiento de autos y tiene un segundo control donde ahí uno se tiene que sacar todos los abrigos, todas las cosas que pasan por un detector de metales aparte, vuelve a pasar por otro detector de metales y después de eso uno toma las cosas que se acaba de sacar, pasa por otro molinete y vuelve a mostrar los papeles, en mi caso era mi pasaporte, para que si uno pasó todos esos controles, entonces recién cruza. Eso en un horario donde no circula mucha gente toma aproximadamente 20 minutos para cruzar de un lado al otro, lo que antes eran en realidad tierras de palestinos que hoy en día fueron robadas, ¿no? Y donde se instauró eso, que además quiero mencionar que está del lado palestino de la línea verde, ¿no? Todo esto es una construcción que fue hecha en territorio palestino. Y por el otro lado, durante la mañana, que es el horario en que mucha gente cruza para trabajar en Jerusalén Este, esto puede llegar a tomar 4 horas reloj. ספן, מעונו לחורות, ספן.
يلا بو أويا كل كل Hey! بصك بو بقولك Sophie! Please! We want to go to my wife and be back early in the morning! Y el doctor Goldstone califica que Israel había cometido, presidió el grupo que juzgó para Sudáfrica, Israel había cometido crímenes de lesa humanidad en el periodo del 27 de diciembre a todos los que ya había cometido en otras ocasiones, pero estaban juzgando el 27 de diciembre de 2008 hasta el 17 de enero del 2009. En ese juzgamiento encuentran no solo los crímenes de guerra, las atrocidades, sino que juzgan que hay un momento de inflexión para el propio Estado de Israel, porque hasta ese momento había ignorado todas las reacciones internacionales, pero en ese momento hay una reacción internacional muy fuerte por este tema de la intervención en Gaza, que no tenía razones Israel ninguna, que aducía razones de defensa, que no existían esas razones de defensa, porque fue Israel el que había violado la tregua que se había impuesto y entró en noviembre, el 4 de noviembre había entrado y matado activistas de Hamas. Elevan esta gran... habla de todos los bombardeos que hay, de todo lo que se han utilizado, de las escuelas, las casas, los lugares de acumulación de alimentos, que para ellos es clave, es vital cualquier alimento que pueda ser destruido ahí. Hablan como un gran campo de concentración en Gaza, sin salida. Todo eso lo dicen en este juzgamiento que se hace para enviar a Naciones Unidas pidiendo que se eleve al Tribunal Internacional de La Haya esta situación que vive con constancia de todos los daños hechos, de la cantidad de muertos registrada y sobre todo de la cantidad de niños muertos en estas circunstancias y heridos. Los representantes israelíes han determinado normas muy severas con respecto a la utilización por parte de los palestinos de los pozos de agua, es decir, con respecto a las perforaciones que realizan y a la utilización del volumen de las aguas de esos reservorios que pueda utilizar la población. Medida que no ocurre con los colonos, es decir, nosotros tenemos que en la ribera occidental, o sea en Cisjordania, los colonos manejan el 13% de los pozos de agua subterránea, pero este 13% de los pozos de agua subterránea implica un consumo de agua del 52% de total del reservorio. Y por otra parte, se ha asignado a los palestinos un consumo de 40 litros de agua por día, a los beduinos de 10 por litros, mientras un colono israelí accede libremente a 500 litros de agua por día como mínimo. مخيم والله ببيع حياتي عشانه. مخيم كل إشي بالنسبة مش إلي بس لكل الدنيا لكل أهل المخيم. روحنا المخيم روحنا حياتنا كل إشي إلنا يعني. Quiero dar algunos datos, porque por más que se decía que a veces las experiencias vivenciales son importantes, los datos están referidos al tema de los prisioneros en este momento. Y está separado por sectores, por grupos, para una mayor comprensión. En diciembre del año pasado, en junio del año pasado, había 4.600 prisioneros. En este momento hay 4.901. O sea que aumentaron 304 prisioneros desde julio del año pasado a este momento. Las prisioneras mujeres son 14, los jóvenes 236, de los cuales 39 son menores de 16 años. Miembros del gobierno palestino, del Consejo Legislativo palestino, 14 miembros en este momento. Prisioneros de Jerusalén del Este, 183. De los viejos territorios ocupados, prisioneros han disminuido 2, supongo que por fallecimiento.
prisioneros de Gaza 433, prisioneros de por vida 530, prisioneros alrededor de los 20 años 451, prisioneros por más de 25 años 25, prisioneros por menos de 20 años 77 y prisioneros desde antes de los acuerdos de Oslo 105, o sea que en este momento 4.900 presos, que son todos y cada uno de ellos sometidos a brutales torturas, están en piezas de 2 por 1, muchas veces aislados de por meses, sin posibilidad de que la visita los visite, sin posibilidad de un control médico adecuado, etcétera, etcétera. La doctora Graciela Carmon, israelí, argentina-israelí, presidenta de la Asociación Médica por los Derechos Humanos de Israel, es calificada por el gobierno israelí, si bien le mantiene el sueldo y mantiene sostén económico para clínicas donde se asiste población palestina, la considera una enemiga de Israel por el trato humanitario y de hermandad que tiene hacia los palestinos. Y nos manifestó que el 25% de la población palestina ha perdido un ser querido y el 50% de la población en estos momentos está desocupada o bajo la línea de pobreza. Esta fiscalía, por último, solicita al jurado que declare culpable al Estado de Israel por la ocupación ilegítima e ilegal en el territorio palestino, así como por los crímenes cometidos contra el pueblo palestino, y que el tribunal dicte una sentencia condenatoria con el rigor ético que corresponde a la naturaleza del mismo tribunal. Eso es todo. Muchas gracias. Por unanimidad, en base a lo que muestra la historia, lo que enseña la realidad, lo que hemos escuchado, condenamos al Estado de Israel y a todos aquellos estados que contribuyan a que este genocidio se siga cometiendo. El pueblo argentino debe participar activamente en la convocatoria original de los palestinos al boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel a causa de su conducta en Palestina hasta que se allane a cumplir con el derecho internacional. Tomando como precedente el bloqueo universal que se hizo al régimen racista de Sudáfrica en tiempos previos a la supresión del apartheid, hoy se plantea la necesidad de boicotear productos y servicios de grandes empresas israelíes, estatales o privadas, así como las no israelíes que comercian conspicuamente con Israel, la presión para que otras empresas retiren sus activos de aquellas concentraciones de capitales, así como la exigencia de medidas punitivas reales a Israel por los distintos estados y órganos de las Naciones Unidas y boicoteo a productos culturales y equipos deportivos. Máximo cuando el legislativo israelí ha penalizado a sus nacionales que apoyan éticamente esta campaña. Octavo, exhortar a las entidades, asociaciones y partidos populares de nuestro país a declarar personas no gratas en nuestro territorio a las cúpulas de funcionarios que gobiernan el Estado agresor aquí imputado y sus cómplices en ocasión de eventuales visitas a Argentina. Noveno, solicitar a nuestro pueblo en general que tome debida nota de esta sentencia ética y la proclame como una bandera más incorporada a sus reivindicaciones permanentes, asumiéndola como parte de las fuerzas que en el mundo pueden alcanzar los objetivos de justicia y redención humana que se expresan en este fallo. Buenos Aires, Argentina, 21 de mayo del 2013. عشان يضل شامخ وواقف وما زال واقف وشامخ. كل ما تروح بجهة من المخيم لازم تلاقي مرة أو شخص بعيط لا ابنه لا عداره لا مثلا فقيد مش لاقيه. كل شخص في المخيم ما فيش حدا بالمخيم يعني ما بكاش على اللي راح عليه. بس هذا كله ما بهمنا. هدوه صحيح هدوه راح نرد نبني من جديد
ومش راح نهتم بيهم، وراح يبني على أساس المقاومة، وراح شارون طول حياته يحسب حساب لمخيم جنين.